¿Qué tal, chicos? El día de hoy seguiremos con nuestras actividades diarias de Aprendo en Casa. El título de hoy es Recopilamos anécdotas familiares. Durante la semana anterior, has reflexionado sobre los recuerdos familiares y los compartimos. Estos recuerdos son parte importante de nuestras vidas y nos sirven también para obtener enseñanzas y recordar anécdotas. En la actividad de hoy vas a planificar una entrevista y la realizarás a tus familiares. A través de ella vas a recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Por ello, nuestra meta de hoy es, el día de hoy lo que tienen que lograr es entrevistar a sus familiares para recoger anécdotas significativas, especialmente aquellas que les recuerden gratas o curiosas experiencias. Muy bien, chicos, empecemos. Ahora, para que conozcas más sobre las anécdotas, lean atentamente la siguiente información. La palabra anécdota proviene del griego anécdota, que es la expresión de algo inédito o desconocido. Una anécdota es un relato corto que narra un incidente peculiar basado en hechos y personajes reales. Tiene carácter histórico, es decir, se ubica en el momento determinado del tiempo y puede ser narrada de forma oral o escrita. Muy bien. Recordemos un poco acerca de lo que leímos la semana pasada. ¿Recuerdan? Sobre los comentarios reales del capítulo 15, donde Garcilaso le pregunta a su tío, ¿verdad? Le empieza a contar y ahí se va formando una anécdota. Por ahí pregunté a uno de ellos, ¿cómo era una anécdota? ¿Será ficticia o será real? Y sus compañeros me respondieron que era algo real, ¿verdad? Y está muy bien, porque una anécdota está basada en hechos y personajes reales. No ficticios, no fantasiosos, sino reales y se ubican en un lugar determinado. Y como es una anécdota, es algo histórico, ¿verdad? Algo del pasado, algo que ya nos pasó, ¿no? Y que se puede narrar de forma oral o escrita. Eso quiere decir que yo lo puedo contar, ¿no? De forma oral o también lo puedo escribir y así darles a conocer a otras personas. Muy bien, chicos. Ahora, las principales características de una anécdota son las siguientes. No se olviden, chicos, es un relato breve. No es muy largo ni muy pequeñito, sino es breve, conciso. Puede ser oral o escrito. Relata un hecho real, vivido o sucedido a una persona. Tiene como protagonista a quien cuenta la anécdota. Eso quiere decir que yo no voy a contar la anécdota que le pasó a mi amiguito ni a mi amiguita, sino tengo que contar la anécdota que me pasó a mí, ¿verdad? Eso es una anécdota. Se ubica en un lugar y un tiempo determinado. Eso quiere decir que nos pasó en tal lugar, por ejemplo, un distrito, un país, una región y en un tiempo determinado. Hay una fecha en que sucedió este acontecimiento. Tiene inicio, nudo y desenlace. Claro que tiene inicio, nudo y desenlace porque es un texto narrativo. Recuérdenlo. Presenta una secuencia de acciones que pasó al inicio, que pasó durante y al final, ¿verdad? Y transmite ocurrencia, sorpresa o humor. Por ejemplo, dice, esta es una pequeña anécdota. Dice, hoy me levanté muy temprano, casi ni dormí pensando en mi primer día de clases. Esta sí que sería una mañana especial. Por primera vez iría solo con mi hermana Rebeca. Cruzaríamos el río y seguro que hasta nos pondríamos a cantar el pucuicito. Pero cuando fui a despertar, me dijo que la dejara dormir, que era domingo, y nos pusimos a reír. Muy bien, esta es una anécdota, chicos.
Esto es lo que le pasó a este niño, que él estaba tan emocionado de ir al colegio que no se había dado cuenta del pasar de los días. Y cuando él pensaba que era lunes, en realidad era domingo. Y cuando fue a levantar a su hermana, le dijo, ¿no? Que era domingo y no era lunes. Y ambos se pusieron a reír. Entonces, es como dice acá, nos transmite ocurrencias, ¿verdad? Algo que pasa y no te das cuenta. Y eso le pasó al niño. Como ven, es un relato breve. Esta fue de manera escrita. ¿Es un hecho real? Si es un hecho real, tiene como protagonista quien lo cuenta. El niño nos está contando en primera persona, ¿no? Muy bien, chicos. Esa es una pequeña anécdota. Espero que les haya quedado claro porque está muy sencillo. Ahora, a continuación, observa las diferencias entre una anécdota oral y una anécdota escrita. A ver, ¿cuáles serán las diferencias? El oral, el mensaje se capta por el oído, o sea, lo tengo que escuchar y tengo que estar atento y atenta cuando me están contando, ¿no? Cuando me lo están hablando. Es espontáneo e inédita. Se puede agregar ideas durante la narración sin perder la secuencia. El lenguaje es informal. Se repiten palabras o expresiones propias de la oralidad. Se emplean recursos no verbales, como el volumen de la voz, el ritmo de la entonación, etc. Se utilizan gestos, movimientos corporales, entre otros. Esto es lo que tiene una anécdota oral, cuando te lo cuentan personalmente, ¿verdad? Te lo están diciendo y ellos utilizan ahí las manos o las facciones también que van mostrando su rostro, ¿no? Quizás de alegría, de preocupación, entre otros. Y también, como dice acá, es de manera informal. Pero ¿cuándo es una anécdota escrita? A ver, dice, el mensaje se capta por la vista, ¿verdad? Porque lo tengo que leer. Se realiza una planificación de la escritura. Entonces, eso quiere decir que antes que yo escriba mi anécdota, tengo que planificar de qué va a tratar mi anécdota, cómo lo voy a hacer, para quién lo voy a hacer, a quién irá dirigido, ¿no? Muy bien. Las ideas tienen una secuencia lógica. El lenguaje es formal. No se repiten palabras. Se emplean recursos como los signos de puntuación, los conectores, entre otros. Muy bien. ¿Para qué se están utilizando los signos de puntuación y de los conectores? Muy bien, para que el texto o la oración tenga concordancia, ¿verdad? Y así se pueda entender. Vemos que en la oral dice que se utiliza gestos y movimientos, pero en la escrita no, ¿verdad? ¿Por qué será? Muy bien, porque la anécdota en forma oral es presencial, ¿verdad? Lo estoy contando, lo estoy escuchando en ese momento, ¿no? Muy bien. ¿Y necesita de una planificación? No necesita de una planificación el oral, ¿verdad? Pero sí el escrito. Muy bien, seguimos. Ahora conoceremos un poco más sobre la entrevista. A ver, vamos a ver qué es una entrevista. Es una conversación sobre la base de preguntas entre dos personas, en la que una asume el rol de entrevistadora o entrevistador y la otra de entrevistada o entrevistado. Su finalidad es recoger información sobre un tema. Por ello, es importante que la entrevistadora o el entrevistador elabore las preguntas considerando qué tipo de información desea obtener. Muy bien. Si recordamos un poco la meta de hoy, ¿cuál es nuestra meta? Muy bien, vamos a entrevistar a nuestros familiares, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de entrevistarlo? Elaborar las preguntas, ¿no? Acerca de un tema, le vamos a preguntar a ellos sobre qué anécdotas han tenido en el transcurso de su vida. Seguimos. La estructura de la entrevista consta de 4 partes. Tiene título, tiene presentación de la persona o introducción, tiene cuerpo o cuestionario, que está conformada por una serie de preguntas y respuestas, y tiene un cierre. Todo eso al momento de elaborar tu estructura de tu entrevista tiene que tener. Ahora,
En nuestro caso, la entrevista servirá para recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Recuerden, chicos, recuerden, de ahí no quiero que se pierdan y digan, ¿de qué vamos a escribir? ¿De qué vamos a preguntar? No. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Acerca de qué van a estar mis preguntas. Muy bien, acerca de las anécdotas. Mis preguntas que voy a elaborar tienen que estar enfocadas en recoger información sobre las anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Con esta finalidad debemos tener en cuenta lo siguiente: el propósito de la entrevista, recopilar anécdotas significativas de nuestros familiares para luego escribirlas y socializarlas con las demás. Entonces eso quiere decir que el día de hoy vamos a recoger esas anécdotas y quizás el día de mañana vamos a planificarnos para escribirlas. Entonces, ¿qué más? Conocer la estructura de una entrevista, ya la conocemos. Saber qué son las anécdotas, ya sabemos también qué son las anécdotas. Y tenemos que tomar apuntes de la entrevista en el cuaderno o grabarla con el celular de algún familiar. Es opcional. Si tú deseas al momento de estar entrevistando a tu familiar, puedes ir grabando la conversación para que después ya lo puedas copiar con tranquilidad. Muy bien, chicos, seguimos. Ahora, te invito a planificar la entrevista desarrollando las siguientes acciones. Recuerda que al momento de entrevistar, antes debes tener ya tu entrevista elaborada, que dice, a ver, ¿cuál es el primer paso primero? Primero, elige a los familiares que entrevistarás. ¿A quién vas a entrevistar? ¿A tu mamá, a tu papá, a un tío, a un abuelo? O también puede ser una sola persona que puedes entrevistar. Pero esta persona a quien vas a entrevistar te tiene que narrar diferentes anécdotas, ¿ya? Ya has elegido, ya lo tienes muy bien. Ahora, el segundo paso es que debes completar en este cuadro los datos de tus familiares entrevistados. Por ejemplo, acá vas a colocar el nombre y el apellido de la persona entrevistada. Por ejemplo, entrevista a tu mamá, María López Serna, nombre, edad, 40 años, parentesco, mamá, tema de la anécdota, no sé, un día en el colegio, quizás a ella le pasó algo muy curioso, muy ocurrente en el colegio, ¿no? Una anécdota. Recuerden que una anécdota es corta, sencilla, que tiene inicio, nudo y desenlace. Recuerden también que no es necesario que tengan muchos familiares que les cuenten. Si es que en la casa hay familiares que me pueden apoyar contándome diferentes tipos de anécdotas, muy bien. Y si no, si solamente hay una persona en mi casa que me puede apoyar con ello, esa persona me debe contar varias anécdotas. No lo olviden. Muy bien. Después de haber realizado esto, vas a elaborar el guión de tu entrevista. ¿Y cómo lo voy a elaborar? A ver, primero tengo que tener una hoja, ¿no? Como ven, toda una hoja completa. De ahí, le voy a poner el título a la anécdota que me han contado. Como les dije hace un momento, quizás mi mamá me dijo que un día en el colegio ya, ese será el título, ¿no? Un día en el colegio. Recuerden que este cuestionario tiene varias partes. Tiene lo que es la presentación de la persona, el cuerpo o cuestionario y el cierre. Miren, ya estoy poco a poco armando la estructura de mi entrevista que voy a realizar. Ahora, dentro de la presentación de la persona voy a redactar un saludo, ¿no? A saludar a la persona a quien me está contando, explicarle el propósito de la entrevista. ¿Por qué le estoy haciendo esta entrevista? Fácil, ¿verdad? Porque estamos recopilando, los niños de quinto grado estamos recopilando anécdotas familiares, ¿no? ¿Qué más? Elabora preguntas sobre los datos de la persona entrevistada. Por ejemplo, vas a colocar acá el nombre y apellido de la persona a quien estás entrevistando y también el parentesco, ¿no? Tienes que colocar sus nombres, sus datos para saber a quién estás entrevistando. Ahora,
Después de haber realizado la presentación de la persona, vas a hacer el cuerpo o el cuestionario. El cuestionario o el cuerpo va a estar de preguntas. Por ejemplo, dice, plantea preguntas sobre la información que vas a recoger de la anécdota. Vas a preguntar ahí, ¿dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo inició? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo terminó? ¿Por qué recuerdas esa anécdota? ¿Qué emociones te genera recordarla? Todas esas preguntitas vas a hacerle a tu familiar para recaudar así más información acerca de la anécdota. Y el cierre, al final, ¿qué vas a colocar? Vas a escribir un agradecimiento a la persona entrevistada por su participación y por brindarte parte importante de su tiempo. Eso es todo lo que vas a realizar para poder ya realizar tu entrevista, ¿no? Ya tienes listo tu cuestionario. Muy bien. Ahora, algunas recomendaciones para cuando llegues a hacer la entrevista. Ten el guión de la entrevista a la mano y el celular de algún familiar si decides grabarla. Recuerda que esta grabación va a ser por audio, ¿sí? Ahora, ensaya tu entrevista. Emplea un volumen de voz adecuado, muestra una actitud segura al hacer las preguntas y a la persona entrevistada. Y sigue el orden de tu guión. Recuerden, el orden de guión tengo que seguir. Ya saben, esas 3 partes que hemos realizado. Primero que viene a ser la presentación, después las preguntas y por último el agradecimiento. Y también asegúrate de que tus preguntas sean entendibles por la persona entrevistada. Si no son lo suficientemente claras, puedes reformularlas, puedes volver a hacer o buscar algunas preguntas que tú creas que sean convenientes. Después de realizar la entrevista, elabora la lista de cotejo en tu cuaderno. Eso no quiere decir que vas, después de haber hecho la entrevista, después de haber hecho tu guión de la entrevista, vas a realizar esta ficha de cotejo. Dice, criterio, respeté el orden del guión, seguí todas las pautas que había escrito en mi texto, tomé en cuenta los 3 momentos de la entrevista, consideré la presentación, el desarrollo y el cierre, tuve una actitud segura al preguntar, pregunté con un tono de voz adecuado, mis preguntas fueron entendidas por la persona entrevistada. Chicos, todos estos 5 criterios que tenemos acá, tenemos que haberlo cumplido al momento de entrevistar. Y si no lo cumplimos, ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo me doy cuenta, ¿verdad? Mejor dicho, que ustedes se dan cuenta y ya para la próxima tienen que mejorar, ¿no? Muy bien. Ahora, después de haber realizado tu entrevista, tu guión, que es lo primero que tienes que haber hecho, vas a compartir con tu familia y vas a compartir con ellos algún hecho anecdótico que tu experiencia como entrevistadora o entrevistador. Por ejemplo, ¿qué pasó antes o durante quizás o después de haber hecho la entrevista? ¿Me habrá pasado una anécdota? Luego coméntales cómo te has sentido al entrevistarlos, que fue fácil o difícil durante la entrevista y cómo te ayudó el guión a realizarla. Finalmente, recoge sus expresiones y tenlas en cuenta para una siguiente oportunidad. Después de ello, pregúntate tú, ¿qué aprendí hoy sobre cómo planificar y realizar una entrevista? ¿Aprendí a hacer una entrevista? Tú misma pregúntate, ¿aprendí o aún me falta? ¿Cómo lo hice? ¿Qué me fue más fácil y qué me fue más difícil? ¿Qué te fue más fácil? ¿Hacer el guión para la entrevista o hacer la entrevista? Muy bien, chicos, no te olvides de hacer esta entrevista con tu familia. Ellos son los que te van a apoyar en esta actividad. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.